Hoy vamos a hablar del camino que lleva del mito al logos. Ya hemos dicho en otro encuentro que el pensamiento tenía diversas formas, aunque en el fondo los mismos contenidos. Habíamos dicho, por ejemplo, que podía expresarse a través del relato, del mito, del poema filosófico o también del diálogo. Y habíamos incluido también la tragedia y por qué no la comedia. Hemos también hablado mucho de la estrecha relación del mito con el logos, que inclusive hemos mencionado que en sus comienzos querían decir lo mismo, tenía el mismo significado de relato, de discurso, de decir. Y hemos visto también cómo los mitos, todos los temas desfilan, que luego serán desarrollados por los primeros filósofos y posteriormente también, por ejemplo, el origen de las cosas, del cosmos, de los hombres, de los dioses. También la idea de una unidad primordial o simpatía universal, que la hallamos tanto en los mitos como en los primeros filósofos. Por ejemplo, en Anaximandro, que luego vamos a ver. La idea también de una necesidad o ley como retorno cíclico. O sea, por ejemplo, pongamos un ejemplo, el ciclo de las estaciones, para el cual existe la famosa leyenda de Perséfone. Luego, en la idea de dualismo, todo lo que vimos en el orfismo, ¿no? el dualismo entre alma y cuerpo, el principio del bien y el mal, la idea de culpa, castigo, que luego va a ser retomado por Platón y luego por el cristianismo. Y todo esto después se va a elaborar en un lento proceso de abstracción, del cual también ya hemos dado un caso, ¿no es cierto?, pero lo voy a recordar, el famoso mito babilónico del rey Marduk que lucha contra el dragón, lo vence y luego lo separa, lo corta en dos y crea el cielo y la tierra. Ese mito y esas figuras míticas de dragón y rey divino va a ser reemplazado luego por el concepto de caos, que también va a guardar todavía cierto carácter animado y se va a decir que abre las fauces y crea el cielo y la tierra. Otro punto importante es la evolución hacia un concepto de poder más unificado, es decir, de lo mucho a lo uno, acaso en una tendencia hacia un monoteísmo, lo cual se ve ya en esa jerarquización de los dioses, en la figura de Zeus como dios de dioses y la idea también de destino que está por encima de Zeus. El pensamiento especulativo luego será las mismas preguntas, pero a esas figuras míticas las va a reemplazar por la idea de las primeras sustancias, que puede ser en algunos el agua, en otros el aire, en otros el apeirón. Y aparece también la idea de causa, finalidad y para qué, que también son extraídas de los mitos antiguos que se referían a las acciones de los hombres y donde estaba, digamos, el concepto, pero representado en una figura mítica de justicia, Dike, y también vinculado a esta figura mítica y a este concepto ahora la idea de premio, castigo y sanción. Pero una vez que hemos hablado de la estrecha vinculación entre mito y logos, me
parece necesario establecer cuáles son las características de este pueblo griego que permitió, que facilitó el surgimiento allí de un pensamiento especulativo. Entonces hablaremos de las ventajas comparativas. En primer lugar, los griegos es un pueblo de colonos, no es un pueblo que está establecido exclusivamente en la península griega, sino que está distribuido, disperso por todo lo que es el Mediterráneo, en esa zona, la costa del Asia Menor, las islas jónicas donde surgen los primeros filósofos, la isla de Creta, el sur de Italia, las islas del Mar Egeo, Sicilia, y no están solos, están rodeados de Egipto, Babilonia, grandes culturas. Egipto, donde se desarrollaban los conocimientos matemáticos, Babilonia, donde se andaba en la observación de los astros. Y además ellos eran comerciantes, navegantes, que estaban dispuestos a recibir todo aquello que podían asimilar. Otra de las ventajas de los griegos era que una clase privilegiada, la aristocracia griega, poseía el ocio necesario para dedicarse al pensamiento especulativo, con una ventaja adicional que no se daba, por ejemplo, en Egipto, donde también existía ese ocio necesario, porque en Grecia no había clase sacerdotal. El sacerdocio era una función que se cumplía por un determinado tiempo, era rotativo. Entonces no había una clase sacerdotal que en otros lugares cumplieron la misión de ocultar el conocimiento, de evitar que éste se difundiera como sí fue posible realmente en Grecia. Por último, para explicar el surgimiento de la filosofía en este pueblo, es necesario hacer historia de Grecia, política y social. Entonces referirnos, por ejemplo, a lo que sería la época micénica, donde existía lo que se llama la ciudad amurallada y un rey de poder concentrado, de poder absoluto, llamado Anax, se consideraba casi como una divinidad y se consideraba que imperaba tanto sobre el mundo de la naturaleza como el de lo social. No había una separación del mundo de la naturaleza y de lo social en esa época micénica. Entonces el Anax imperaba sobre ambos. Lo importante de esta etapa es que este Anax de poder absoluto era poseedor de una palabra mágico-religiosa, llamada también palabra eficaz, que no se basa en ningún tipo de indagación y que más bien se sostiene en poderes oscuros, lo mismo que los adivinos que interpretan los oráculos. Y se sostiene también sobre pruebas arbitrarias. Para que ustedes entiendan qué eran estas pruebas arbitrarias, doy un ejemplo, la prueba del agua. Esta consistía en que si había alguien acusado, un reo, que se le hacía la prueba del agua, se lo tiraba al agua y si el agua lo recibía, o sea, si se ahogaba,
era inocente. Si no lo recibía el agua, era culpable. Entonces, de todas maneras, resultaba castigado. Este tema de los distintos conceptos de la verdad es tratado por Foucault en La verdad y las formas jurídicas, donde él habla de una historia de la verdad para mostrar que no siempre la verdad se ha entendido como el resultado de una investigación, sino que antes el rey, Anax, tenía un poder absoluto y en los litigios su palabra mágico-religiosa tenía un poder decisorio acerca de la suerte del reo. Y no solamente en Grecia, esto ocurría en muchos lugares, por eso lo trata Foucault de esa manera. Esto de las ciudades amuralladas y el rey Anax era la época más arcaica, la era micénica de Grecia. Luego, en el siglo XIII, se produce una invasión de los dorios, por lo cual el resultado es la destrucción de las murallas y comienza una vida aldeana muy similar a lo que sería nuestra época feudal. Ya no existe más el Anax, sino el Basileus, que es una especie de señor feudal, con un poder más acotado. Y comienza entonces un lento proceso de secularización hasta la aparición de los primeros filósofos en el siglo VII, la aparición también de la polis y de la democracia. Pero aparte de esta evolución del concepto de verdad, gracias al proceso de secularización, existía en la Grecia, desde sus orígenes arcaica, dos conceptos de verdad, o dos, como diría Foucault, dos regímenes de verdad, es decir, dos maneras de entender cómo se distingue lo verdadero y lo falso. Junto a la palabra mágico-religiosa, o palabra eficaz también, se va a dar la palabra diálogo. Esta palabra diálogo había surgido ya desde vieja data en la institución militar y estaba vinculada a la asamblea de los guerreros, que estaba totalmente pautada todo lo que debía hacerse. Los guerreros debían colocarse en círculo y colocar en el centro de ese círculo la propiedad común, o sea, por ejemplo, las partes del botín. Y uno a la vez que pudiera ser visto y oído por todos, argumentaba para defender lo que él pensaba que era su parte del botín. Lo que se valoraba entonces era en el guerrero no solamente la destreza de la espada, con la espada, sino también la destreza con la palabra, su poder de argumentación. Así surge, al lado de una diosa Pistis, que era la fe, que tenía que estar a la base de la creencia en la palabra mágico-religiosa del Anax, surge otra deidad, Peitos, la persuasión, que vendría a ser el sostén de esta palabra diálogo. Ahora bien, este derecho a defender su parte del botín de los guerreros estaba sustentado en una idea de isonomía, o sea, de igualdad, pero era una extraña igualdad, que era la igualdad de los iguales, o sea, de los guerreros, que en los guerreros pertenecían justamente a la clase aristocrática, a la nobleza griega. O sea, ese concepto de isonomía que estaba también a la base de este poder de defender sus derechos, estaba reducido a una clase social, que luego va a sufrir algunas transformaciones. Recorramos entonces los detalles de este devenir, de estas transformaciones. La palabra diálogo, vimos en el seno de los guerreros profesionales, es todavía un privilegio. Y a esta casta privilegiada se opone el demos, palabra que designa
al pueblo, a ese conjunto de personas que habitan un territorio. Recordemos que demos, digamos, es la radical de la palabra democracia. Ese hombre del demos no tiene derecho a la palabra. Para que esa restricción desaparezca, deben ocurrir algunas transformaciones institucionales de cierta importancia. El cambio se va a iniciar en la institución militar, ahí justamente donde estaba instalado el derecho de palabra y el arte de la argumentación. Allá por el siglo VIII aparece una nueva figura del guerrero que es el hoplita. El hoplita es el soldado de infantería, que se caracteriza por luchar en formación codo a codo con sus iguales. La aparición del hoplita supone también la transformación de ciertos valores, porque la consigna de este soldado es no destacarse, mantener la mesura, la moderación, virtudes que van a ser muy apreciadas por los griegos y que son todos los contrarios del modelo arcaico, donde lo que se valoraba era los rasgos sobresalientes del guerrero, las virtudes eran la fuerza física, la valentía, la destreza en las armas. Destreza en las armas demostrada en el carro de combate. La manera de luchar de los griegos en la época arcaica era en un carro de combate, en una lucha singular. Ejemplos de esto son, por ejemplo, la lucha de Héctor y Patroclo, que todos son ejemplos que aparecen en la Ilíada. Lo que importaba entonces era el lucimiento personal del guerrero, que así se transformaba en héroe nacional. Ahora lo que va a ser valorado es la moderación, la mesura, y va a ser en cambio castigado el exceso, la ibris. Ya hemos hablado un poco de esto. Ahora, ¿quién es el hoplita? El hoplita puede ser todo aquel que pueda costearse el reducido equipo de combate: traje, armas, escudo. En primer lugar, no es necesario tener un carro de combate, que era algo muy costoso. Pero fundamentalmente no es necesario pertenecer al selecto grupo de la aristocracia guerrera. Ahora el hoplita, que es una categoría casi equivalente a la del ciudadano, es el que puede combatir, que antes no podía, y después hablar, porque es combatiente. O sea, se amplía el espectro de la ciudadanía y se produce un proceso de democratización en lo político. Ahora, el guerrero hoplita que no pertenece a la aristocracia puede debatir, exponer sus opiniones, defenderlas. Entonces, el espacio material de la asamblea de los guerreros, donde se podía debatir y argumentar, se traslada ahora al ágora, a la plaza pública, un espacio común, un lugar donde todos transitan: comerciantes, esclavos, adivinos, labradores, sabios, poetas. Y entonces la reforma hoplita aparece como solidaria del nacimiento de la ciudad. O sea, aparte de los progresos tecnológicos que pudieron hacer surgir la ciudad, se producen ciertos cambios en las estructuras mentales. En el espacio público del ágora se completa el lento proceso de secularización que se estaba produciendo ya en las prácticas militares de las asambleas. Y así se va modelando esa nueva forma de pensamiento, que es el pensamiento racional,
marcando una clara ruptura con el pensamiento mítico. La palabra diálogo triunfa sobre la palabra mágico-religiosa. Esta ruptura se produce sobre todo en las prácticas jurídicas, donde van a adquirir una gran importancia, porque lo que era antes la palabra mágico-religiosa, que era la palabra eficaz que decidía en los litigios sin ningún tipo de con pruebas arbitrarias, sin ningún tipo de racionalidad, a través del juramento o cosas similares, pierde todo valor jurídico. Ya no basta jurar. Ahora surge una nueva práctica que es la indagación, una investigación minuciosa de las circunstancias y detalles del delito. El juez escucha las pruebas, considera los argumentos y después dicta sentencia. Y esa concepción mítico-religiosa se da lugar al derecho que se sustenta en la argumentación. Y por eso decíamos, adquiere importancia la peitos, ¿no? La persuasión. La tragedia clásica es testimonio en muchos casos de esta transformación. No en pocas tragedias se pone en escena el enfrentamiento de esos dos mundos, el viejo orden y el nuevo, que despierta la luz, ¿no? Que hace luz, ¿no? Que habla de, por ejemplo, en las Euménides de Esquilo, Atenea, símbolo de esta nueva era de la razón iluminada, declara: digo que las cosas no justas no triunfan con los juramentos. Y el coro de ciudadanos responde: entonces haz tu indagación y pronuncia el justo juicio. Y es a partir de esta obra, en la misma obra, la diosa estatuye el tribunal de Atenas, que de allí en adelante servirá para juzgar todos los casos similares. Y hay otros factores que van a abonar en este camino hacia amplias transformaciones. Aparece la escritura en circunstancias especiales, porque habíamos dicho que los griegos eran pueblos de colonos y navegantes que en contacto con otros pueblos fueron recibiendo y aprendiendo. La escritura, se sabe, la tomaron de los fenicios y contribuyó enormemente a ese proceso de democratización a través de la publicidad y la divulgación del saber. Con esto también comienza a escribirse la ley, lo cual permite que se transforme en un bien común expuesta al debate racional y además perfectible. También aparece el libro, por ejemplo, los primeros libros, aquel de Tales, por ejemplo, que dice que lo fue a llevar al templo de Artemisa, y que también es una manera de colocar el saber en el medio como bien común. Sin embargo, esta plena publicidad no se realiza sin resistencia, porque en la esfera política subsisten prácticas de gobierno ligadas al oculto y al misterio, santuarios secretos, oráculos privados, con lo cual esta tendencia hacia la democratización y divulgación del saber va a convivir durante bastante tiempo con el gusto por lo oculto. Hay otro personaje que surge en el siglo VII que encarna esa ambigüedad, esos dos componentes de la ambigüedad, la revelación y el misterio. De uno de ellos, aquellos que encarnan el aspecto del secreto del misterio, ya hemos hablado, es el caso de Pitágoras, fundador de una secta y que tiende a conservar el secreto que solo revela a sus iniciados.
Pero hay otro sabio cuya aparición tiene lugar tras un largo periodo de luchas y enfrentamientos que se venían produciendo desde el fin de las ciudades amuralladas. Después de la desaparición de Lanas, que era un monarca absoluto, y tras un largo periodo de subdivisión de poderes, quedan dos fuerzas enfrentadas. Por un lado la comunidad aldeana y por el otro lado la aristocracia guerrera. Y entonces esto va a provocar una marcada desigualdad social, privilegios y abusos que desembocan en reiteradas insurrecciones. Es, digamos, dentro de este contexto que aparece el sabio con esa voluntad de mediación, de la búsqueda de un equilibrio. Ejemplos de ellos van a ser Solón y Dracón, que con designios igualitaristas y apuntalados por la posibilidad ahora de una ley escrita, buscan terminar con los abusos de una clase sobre otra. Entonces van a producir importantes reformas, serán el piso sobre el que se vaya armando y modelando una primera forma de reflexión moral y política. Bueno, ahora regresando al otro aspecto del sabio, a la otra tendencia que es el lado oscuro, del secreto, tenemos que decir que los griegos eran muy aficionados al enigma, el cual estaba vinculado a las cuestiones de adivinación. A veces era el dios o el oráculo que mandaba algún enigma para que el hombre lo resolviera, pero que después en una segunda etapa más secularizada se convirtió en una especie de competencia. Y es de ahí que surge la dialéctica, del modelo del agonismo. Un hombre, por ejemplo, que es el interrogador, desafía a otro con una pregunta de respuestas contradictorias. El interrogado debe elegir una de las proposiciones, la que debe defender a través de la argumentación. Elige de la misma manera que un duelista elige el arma de combate. Entonces comienza el agón, ¿no? Que es esa lucha. El interrogado debe defender su tesis. Lo importante ahí es la retórica, la destreza con la palabra, lo mismo que habíamos hablado ya con los guerreros. Y el que gana es el que logra demostrar la tesis que eligió, que no necesariamente es la verdadera. El último eslabón de esta historia de la verdad, del enigma, del valor de la palabra es la aparición de la retórica, que marca el más alto grado de secularización, publicidad y autonomía de la palabra. Aquí traemos en escena a otros personajes que son los sofistas. Ya la sabiduría ha perdido todo carácter sagrado, adquiere autonomía propia, se separa totalmente de la religión. Y es el declinar también de la era de los sabios, de esas discusiones dialécticas. Ahora la palabra se hace, aquellas eran de carácter privado, ahora la palabra se hace pública, el escenario es el ágora, la plaza pública. Se dirige a todos por igual, gente que ya no discute sino que escucha. Y los que hablan ya no compiten entre sí sino por ganar el público de escuchas. Su objetivo es el poder, por lo cual van a hacer recurso a la persuasión, que recuerden es una diosa, Peitos. Y se dirigirán al individuo y a sus intereses políticos. Acá también está escrito el origen de la filosofía, que no fue nunca solamente una contemplación desinteresada, sino también y sobre todo saber sobre la sociedad, las relaciones entre los hombres,
la vida pública, tanto como la privada, y cuestiones sobre todo de gobierno y de poder.